El Monte Rushmore es un monumento conmemorativo nacional centrado en una colosal estructura tallada en la cara de granito en las Colinas Negras, en Dakota del Sur. En ella se representa la cabeza de 4 presidentes estadounidenses, siendo 4 figuras representativas de la democracia americana. De la misma manera, hoy venimos a ilustrar el Monte Rushmore del Sevilla con las personalidades más importantes de su historia. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa. En este caso volvemos con el Monte Rushmore y volvemos para hablar del Sevilla. El primer hombre elegido dentro de estas 4 caras es Jesús Navas. Es el mayor mito de la historia del club, una de las figuras referencias que explican la metamorfosis del Sevilla en el siglo XXI, pasando de ser un histórico del fútbol español a un gigante en Europa. Es el jugador con más partidos de la historia, un total de 705. Es el jugador con más trofeos, con 4 Europa Leagues en su haber, entre otros, y es el máximo asistente hispalense con 121 pases de gol. Navas es un estandarte en la ciudad deportiva, ya que su ascenso al primer equipo coincidió con el inicio de la era dorada del club. Representa el éxito de la cantera hispalense que ha servido de espejo para largas generaciones de jóvenes. Además, Jesús Navas lleva en su piel la historia del club, porque tras el trágico fallecimiento de su amigo Antonio Puerta, heredó su dorsal 16 y ha mantenido viva la memoria de su compañero en cada triunfo. Y para finalizar, es el único jugador sevillista que ha sido campeón del mundo, doble campeón de la Eurocopa y campeón de la Nations League vistiendo los colores del Sevilla. Personalmente, de lo que yo he vivido en la historia del fútbol, Jesús Navas es la mayor referencia de la historia del Sevilla y creo que refrenda todo esto el que sea la primera cara que ponemos en este Monte Rushmore. Seguimos porque la siguiente cara es Monchi, es el arquitecto que construyó el club desde los cimientos. Ramón Rodríguez Verdejo asumió la dirección deportiva con el club en segunda división y una situación económica crítica. Ya no solo logró el ascenso, sino que diseñó una premisa para facilitar el éxito financiero del Sevilla: comprar barato, vender caro y volver a ganar. Al mismo tiempo, revolucionó el scouting mundial, creando una red de ojeadores capaces de detectar talento en ligas menores antes que nadie, con jugadores como Dani Alves, Iván Rakitic, Julio Baptista, Seydou Keita, y además amortizaba la cantera con la venta de jugadores como Sergio Ramos, José Antonio Reyes, Jesús Navas o Alberto Moreno. Todo esto propició que, bajo su gestión, el Sevilla se convirtiese en el rey de la Europa League, conquistando 7 títulos bajo su gestión. La época más importante de la historia del Sevilla la lideraba Monchi con todos los fichajes y con toda la estructuración que hizo del club. Fue uno de los grandes referentes, y es a nivel mundial hablando del scouting, y marcó una tendencia que se sigue en toda Europa y en los grandes clubes, por lo que Monchi ya no solo es importante para la historia del Sevilla, sino para la historia del fútbol internacional. Continuamos para hablar de Juan Arza, conocido como el Niño de Oro. Es una de las mayores figuras del club en el siglo XX. Es el único jugador sevillista que ha ganado el trofeo Pichichi, logrado en la temporada 1954-55 con 28 goles. Además, Arza fue pieza fundamental del mayor hito del Sevilla a nivel nacional, la conquista de la Liga de 1946, formando parte de la mítica delantera que dio el título en la última jornada en Les Corts ante el Barcelona. También su fidelidad inquebrantable a los colores lo convierten en un símbolo del club, pasando 16 temporadas consecutivas como hispalense con 414 partidos oficiales. Al mismo tiempo es el máximo goleador del Sevilla en primera división con 182 tantos y el segundo del club. Y para finalizar, fue entrenador del club durante varias etapas, siempre dispuesto a ayudar cuando la institución lo necesitaba. Evidentemente yo no pude ver a Juan Arza vestir los colores del Sevilla, pero todas estas estadísticas y todos estos datos y toda la historia que envuelve al Sevilla hablan de un Juan Arza que es una figura muy importante en su historia, en los primeros años de vida del conjunto hispalense, y evidentemente tenía que tener cabida dentro de este Monte Rushmore. Y como última cara tenemos a Guillermo Campanal, conocido como el Ciclón. Fue el primer gran ídolo de masas del sevillismo y el hombre que puso los cimientos de la grandeza del club antes de la era moderna. Es el máximo goleador de la historia del Sevilla con 218 goles y lideró la delantera Stuka, siendo el eje central de uno de los atacantes más famosos del fútbol español. Fue conocida así por la aviación de la época debido a
la velocidad, precisión y contundencia con la que atacaban a sus rivales. Al mismo tiempo fue fundamental en los títulos del Sevilla con la conquista de la Liga en 1946, las 2 Copas del Rey en 1935 y 1939 y lideró en la transición de ser un club dominante en Andalucía a ser un gigante que peleaba ante Real Madrid y Barcelona. Su figura todavía resuena por el Sánchez-Pizjuán debido al carisma y al temperamento que le caracterizaban. Representaba el espíritu de casta y coraje que sigue siendo lema del club. Otra figura de la que tampoco puede disfrutar, pero viendo toda esta historia que habla del sevillismo y de lo importante que es para la afición, para el club y lo que ha generado toda su figura en torno al Sevilla, es otra de las caras que necesitaba estar dentro de estos 4 nombres que forman el Monte Rushmore del Sevilla. Y evidentemente no podíamos irnos sin hacer una mención especial a Antonio Puerta. Es el autor del gol que cambió la vida al Sevilla, aquel zurdazo ante el Schalke 04 que abrió la puerta a la era dorada de títulos europeos en 2006. Su trágico fallecimiento en 2007 lo convirtió en un símbolo eterno de unidad y en el ángel de Nervión que guía al club desde entonces. Su legado perdura en el dorsal 16 y en el espíritu de casta y coraje que define al sevillismo moderno. Y evidentemente otra mención especial se merece José Antonio Reyes. Fue la primera gran joya de la cantera de Utrera, cuya venta millonaria al Arsenal permitió al Sevilla sanearse económicamente y sentar las bases de su actual época dorada. Regresó años después para ser el capitán que levantó 3 Europa Leagues consecutivas, demostrando un talento diferencial y un amor incondicional por el club. Su fallecimiento en 2019 lo elevó a la categoría de mito eterno, dejando un legado de magia y sevillismo que marcó a toda una generación. Y con esto finalizamos el Monte Rushmore del Sevilla. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo y espero en vuestros comentarios quiénes son para vosotros las figuras más representativas del Sevilla y nos vemos en una próxima entrega. Chao.